Muy buenos días. Hoy, en el día 336, leeremos los capítulos 14, 15 y 16 de esta primera carta a los Corintios. De esta manera, daremos por terminada esta carta. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén o tu acción de gracias? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y algún incrédulo y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o los más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque
calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora leeremos el capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo en ellos, o así predicamos y así habéis creído. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora
os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley más, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de nuestro Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora leeremos el capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y de a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo.
Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 14, el Señor nos enseña a tener una oración y adoración con sentido. Nos enseña que el culto público al Señor debe ser comprensible, y eso lo vemos en los versículos 1 al 4, donde el Señor nos exhorta a que si hablamos en lengua es preferible que delante de los incrédulos, delante de la gente, podamos hablar el idioma común y no una lengua extraña de la cual otros no puedan apoyar la oración o aquellos que llegan nuevos no puedan reconocer su necesidad de Dios. Una invitación al orden y al significado en nuestros cultos al Señor. Eso lo vemos en el versículo 5 al 11. Dios es un Dios de orden y Él quiere que nosotros le rindamos un culto de una manera ordenada, pero también no quiere que lo hagamos con significado, porque como les expresaba, Pablo expresa que es mejor decir 5 palabras que sean con entendimiento a decir muchas palabras de las cuales no entienda. Si no tengo el don de interpretación de lenguas, mejor es que pida el de interpretación. Y eso lo vemos en el versículo 13 que dice así. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo hace referencia a que si tengo el don de lenguas, pero no tengo el de interpretación, la iglesia no será edificada, por lo que no puedo traducir lo que estoy hablando, sino que es una conversación entre Dios y mi persona. Debemos involucrar todo nuestro ser en la adoración a Dios, y eso lo vemos en el versículo 15 que dice así, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces somos llamados a cantar con entendimiento, a adorar con entendimiento. En el capítulo 15 vemos a Cristo como la resurrección. Allí el Señor nos enseña y nos invita en la palabra, porque yo puedo tener, o sea, estar frente a 2 situaciones. Una, estar firme en la palabra, otra, dejarme desviar. Y aquí nos muestra el Señor esos dos frentes. Lo vemos en los versículos 1 al 2 que dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Entonces, que Dios nos ayude a no creer en vano, que nos ayude a ser salvos, a retener esa palabra. Hay pruebas indudables de que Cristo resucitó, y eso lo vemos en los versículos 4 al 8. Pablo dice que se apareció a los apóstoles, pero se apareció también a más de 500 hermanos y se apareció también a él. Y de todas maneras, muchos datos y la arqueología ha podido demostrar evidencias de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos creer en su resurrección.
Muchas personas se hacen la siguiente pregunta: ¿hay vida después de la muerte? En los versículos 19 al 20 el Señor nos dice así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, es en el 15, el 19 al 20, que dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí habrá otra vida donde nosotros acá somos quienes decidimos. La resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana y eso lo vemos en los versículos 13 al 18. Al Cristo resucitar, nosotros hemos podido obtener esa salvación y esa gracia, y también Él a nosotros nos da esa resurrección. Nos pone el Señor siempre a escoger entre la vida o la muerte, y eso lo vemos en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Somos nosotros quienes decidimos si queremos ser semejantes a Adán, que tiene una naturaleza pecaminosa, o queremos ser semejantes a Cristo, que nos puede dar vida eterna. La obra para Dios no es en vano, versículo 58. Muchas veces como pastores, como líderes, como siervos, pensamos que estamos sirviendo en vano, que no está pasando nada, pero la Biblia dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un llamado a estar firmes, un llamado a estar constantes, un llamado a creer que esta obra no es en vano. Y en el capítulo 16, el Señor nos habla de unos deberes como iglesia. Nos invita a mantenernos alertas. Y eso lo vemos en el versículo 3, que dice, cuando 13, que dice, velad pues, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Entonces nos invita a mantenernos alertas. ¿Alertas a qué? Vigilantes, cuidadosos de vivir de acuerdo a su voluntad, a mantenernos firmes en la fe, porque habrá momentos difíciles donde va a venir la desesperación, donde va a venir la angustia, y debemos mantenernos firmes en la palabra, aportarnos con valentía, como dice acá la palabra, varonilmente, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Nosotros debemos ser modelo de fortaleza, como dice el versículo 13, que dice: estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Somos llamados a esforzarnos, a buscar a Dios diariamente, a reconocer que es por el Señor que nosotros nos sostenemos. Debemos hacer todo con amor, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Debemos ser fraternos entre nosotros, versículo 20, que dice así: os saludo todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Y debemos prepararnos para la venida del Señor, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Viviremos en una comunidad fraternalmente o estaremos aferrados a ofensas que no queremos perdonar, que deterioran la comunión unos con otros? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.